Hola, estamos conversando con Javier Fernández Laschetti, que es ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Javier, ¿qué aprendiste durante esa gestión? Bueno, pues fue una experiencia interesantísima. Yo fui durante 4 años consejero de Sanidad, por tanto, digamos, ministro regional de Sanidad en la región de Madrid, a cargo de un sistema sanitario de muy alto nivel, con 16.000 médicos, 20.000 enfermeras, 36 hospitales públicos, 400 centros de atención primaria, es decir, un sistema grande, con muy buenos resultados desde el punto de vista clínico, pero con enormes dificultades desde el punto de vista de su sostenibilidad financiera, y mucho más en un tiempo de crisis económica y fiscal tan profunda como la que España, desgraciadamente, ha atravesado y continúa atravesando en este momento. Eso nos obligó y nos animó a aplicar ideas y aplicar también conceptos y principios basados en la libertad y en la responsabilidad que permitieran mantener un buen sistema sanitario público, pero con un coste inferior. También nos empeñamos en poner en marcha, y está funcionando, la libertad de elección de médico y hospital en el sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, algo que, bueno, pues desde el punto de vista de los intervencionistas y de los estatistas, pero también de muchos profesionales, se nos decía: no, eso es imposible, eso no funcionará, eso será el caos. Y todo lo contrario, pues 4 años después, 1 millón de madrileños han elegido otro médico y otro hospital, y las cosas siguen funcionando muy bien. Y yo recuerdo que para eso yo me di cuenta de que una parte del rechazo a la idea de la libertad de elección venía de muchos médicos, y no era por motivos ideológicos, era sencillamente porque toda su vida habían vivido en un sistema en el que el ogro filantrópico de la autoridad imponía a cada uno a qué médico y a qué hospital tenía que ir obligatoriamente, y tenía prohibido ir a todos los demás. Bueno, entonces yo pensé, pues se lo tengo que explicar directamente, y durante 15 días me fui reuniendo en pequeñas reuniones, en pequeños coloquios o seminarios, con todos los jefes de todos los servicios, de todos los hospitales, para explicárselo directamente. Y muchos de ellos me decían: bueno, pero usted se da cuenta de que habrá pacientes que quieran ejercer libertad de elección y a lo mejor escogen un hospital y se equivocan y no van al más adecuado para su patología. Y yo les decía: pues sí, doctor, soy consciente y seguro que pasará, pero dígame usted si un sistema conforme al cual nosotros, la autoridad política o burocrática, le obligamos a los que viven en un lado de una calle a ir obligatoriamente a un hospital, y los que viven enfrente obligatoriamente a ir a otro hospital, dígame usted si con ese sistema no nos equivocamos nunca. Claro que se equivoca al final. Los sistemas basados en la imposición por parte de una autoridad centralizada, que no permiten el margen de elección a los ciudadanos en cualquier ámbito, y desde luego en el ámbito de la salud, pues son sistemas que naturalmente se equivocan, y se equivocan mucho más que cuando la elección se deja en manos de los propios individuos, de las propias personas. De esa gestión, Javier, ¿qué recuerdas con cariño, entusiasmo, orgullo? Bueno, quizá lo que acabo de comentar, la libertad de elección de médico y hospital, que hoy está funcionando con toda normalidad en la región de Madrid. Quizá el recuerdo más intenso así fue el último año. El último año fue un año muy conflictivo, en el cual teníamos que reducir de una manera importante el gasto sanitario de la Comunidad de Madrid. Queríamos hacerlo sin reducir la calidad de los servicios sanitarios, y eso nos obligaba necesariamente a trabajar de otra manera, y por eso planteamos y propusimos que una parte de los hospitales públicos continuaran siendo hospitales públicos, pero gestionados de otra manera, no con, como es el sistema en España de la sanidad pública, que son empleados públicos vitalicios, los médicos, las enfermeras, etcétera, son empleados públicos para toda su vida, sino
mediante la prestación por parte de empresas privadas contratadas por la Administración para prestar ese servicio. Teníamos ya el ejemplo de 3 hospitales funcionando con ese sistema, siguen funcionando en este momento con unos resultados excelentes y un coste muy inferior, en torno a un 20% menos de coste. Cuando quisimos hacerlo en 6 hospitales que ya estaban funcionando, luego por tanto ya había médicos, enfermeras, auxiliares trabajando allí, entonces se organizó una enorme contestación, un enorme rechazo, fundamentalmente por parte de quienes trabajan dentro de la sanidad pública. Es decir, a mí me parece que es necesario que una cosa es que existan servicios públicos, que es otra discusión completamente diferente, si tiene que haber una garantía pública de servicios como la sanidad o la educación, esa es una discusión, y otra muy distinta es, bueno, ¿y por qué la van a tener que prestar empleados públicos? Se puede prestar perfectamente con operadores privados contratados para ello. Bueno, eso nos llevó un largo año en el que tuvimos que aguantar una larga huelga de 6 semanas, en el que tuvimos que aguantar muchas manifestaciones, muchos conflictos, pero también nos permitió hacer un ejercicio de persuasión y de explicación pública ante los ciudadanos muy importante. Y luego finalmente vino un tribunal y decidió que como le parecía que era demasiado cambio para una sola decisión, que mejor si lo dejábamos para más adelante, y nos lo suspendió sin edie, es decir, suspendió cautelarmente, sin plazo, en vista de lo cual, pues yo, de acuerdo con el presidente de la Comunidad de Madrid, decidí suspender lo que estábamos haciendo, porque ya no nos dejaban hacerlo, pero eso sí, marcharme a continuación, ¿no? Yo había puesto todo mi empeño en un proyecto en el que creía, no me dejaba hacerlo, en este caso un tribunal. Bueno, pues yo me marcho a mi casa y ya está, no voy a continuar allí haciendo como que no ha pasado nada. De tu experiencia, Javier, ¿podemos aprender algo en América Latina? ¿Hay lecciones que puedas compartir, perspectivas sobre América Latina? Yo no me atrevo a dar lecciones nunca, y menos a países tan importantes como los latinoamericanos, pero creo que sí que hay cuestiones que merece la pena que los latinoamericanos las piensen bien, y especialmente pues, instituciones académicas, políticas, de pensamiento, que lo piensen bien. ¿Por qué lo digo? Y me refiero específicamente a los servicios públicos. En este momento, en una buena parte de los países latinoamericanos, por ejemplo los que pertenecen a la Alianza del Pacífico, ha habido en estos años una emergencia de clases medias muy importante, y eso es fantástico, que haya una clase media mucho más amplia en países como el Perú, Colombia, Brasil a su modo, México. Eso es fantástico, es un avance enorme que traerá muy buenos resultados. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Esas clases medias muy probablemente en muy poco tiempo estarán demandando de sus gobernantes o en general de sus sociedades unos servicios públicos a la altura de lo que consideran que deben recibir. Servicios públicos de sanidad, de educación, de transportes públicos, de seguridad ciudadana, de justicia, etc. Y creo que merece la pena que... bien, ¿eso qué va a pasar? Eso generará una tensión que puede conducir a la implantación o extensión de unos sistemas que supongan un gasto muy fuerte en términos de gasto público sobre los presupuestos de cada uno de esos países. Entonces yo lo que creo es que merece la pena hacer esa reflexión para pensar de qué manera, aprovechando la iniciativa privada, aprovechando la iniciativa de las personas, de los individuos, de las entidades no públicas, se puede llegar a que exista un acceso de suficiente calidad a servicios sanitarios, educativos, de transportes, etcétera, de una manera que no hipoteque financieramente el futuro de muchas generaciones. Es decir, o dicho de otro modo, por Dios, no copien el sistema de países como España o el de muchos países europeos, porque entonces terminarán teniendo la misma esclerotización del gasto público que vivimos en España, que vivimos en muchos países europeos. Javier, muchas gracias por compartir con nosotros estas experiencias, y a ustedes también, muchas gracias. Ha sido un placer, muchísimas gracias.